Continuamos con su espacio Dímelo Gente a través de Dímelo TV. Seguimos en esta interesante conversación, proyección, análisis, debate de cara a las elecciones del domingo con los politólogos Daniel Pou y Rafael Andújar. En esta parte quiero comenzar con el doctor Pou. ¿Cuál es el peso del dominicano o del voto del dominicano en el exterior? Sí, el padrón dominicano en el exterior cuenta 2.000 personas, a pesar de que en el exterior tenemos cerca de 2.2 millones de dominicanos residentes, pero por lo visto la mayoría nunca se ha entusiasmado en empadronarse y otros pues se encuentran de lugares donde podrían votar muy distantes. Y bueno, de eso en el historial más reciente del voto dominicano en el exterior, el promedio de votación es de un 50%. Esta vez hay algunos países como Canadá y como me parece Panamá que no ofrecieron la respuesta a tiempo para poder instalar la logística de las elecciones de acuerdo a lo que declaró el presidente de la Junta Central Electoral. Esto indiscutiblemente que disminuye la dimensión del padrón. Sí, las cifras de votación en promedio continúan, al igual que en otros eventos electorales, estarían votando cerca de unos 280.000 dominicanos en el exterior. Una cifra que es considerable porque es un voto que podríamos decir podría inclinar de manera sorpresiva la balanza en términos de resultados hacia un lado u otro. Entonces, es un voto que debe tomarse en cuenta y hay que ver qué trabajo han realizado las diferentes organizaciones políticas que están participando en este torneo del 5 de julio para obtener o recoger los mejores frutos de esa cantera de votos. Andújar, en ese mismo orden, ¿cómo va a incidir la pandemia en el voto del domingo? Hay quienes han planteado que eso podría incrementar los niveles de abstención, tanto en lo nacional como de los votos dominicanos en el exterior. Bueno, en mi caso decir que va a aumentar la abstención no me gusta, porque quisiera que votara las personas y las encuestas andan diciendo que va a votar hasta un 77%. El promedio es 70%. El promedio. Hubo una vez en el 94 que llegó a 88, solo un 12 de abstención, o sea, algo increíble. Y en el 90 al revés, 39 de abstención. Eso fue cuando se cayó la parte del PRD dividido. Mira, la abstención, según los estudios que yo he llevado siempre de las votaciones, tiene que aumentar. O sea, la participación tiene que ser menos que el año pasado. Son dos razones solamente. La división del PLD en ese grupo de personas, en esa poblacional, la división es el deterioro de la marca y hay una parte de gente que se desmotiva y no vota, que corresponde al PLD. Eso yo lo estudié cuando el PRD se divide con Hipólito Yatuey y la abstención aumentó un punto y pico. Yo creo que tiene que haber un aumento de la abstención, así mismo, de un punto y pico por la parte del PLD dividido y de un punto y pico por la parte del COVID. Si tú lo ves así, en ese escenario son 50.000 votos cada punto. Si lo vemos
Si lo vemos que participa el 65%, son 49.000, pero si lo vemos que es el 70%, que viene siendo 5.200.000, entonces un punto son 50. Yo creo que eso va a motivar a mi cálculo, que no me gusta decirlo, de 150.000 a 300.000 votos que deberían participar, no van a participar en lo normal. O sea, yo entiendo que no llega al 70%, que se puede quedar el 65 y algo, es mi creencia, pero las encuestas están marcando que va a haber una alta participación. 77 dicen algunas, 72 otras. Para usted, Daniel, ¿cuáles son las fortalezas, las debilidades, las propuestas de los candidatos, tanto del candidato oficialista Gonzalo Castillo, de Luis Abinader, el principal candidato opositor, y también del expresidente y nueva vez candidato presidencial Leonel Fernández? Sí, yo creo que las propuestas de los candidatos, la mayoría están enfocadas a temas macroeconómicos, más que a temas institucionales que tienen que ver con Estado de Derecho, incentivos a la democracia y transformaciones de las vías en que se constituyen los contrapesos del Estado. Lamentablemente las propuestas yo me las encuentro con poca sostenibilidad, con poco argumento. Muchas de ellas son meras evocaciones y ninguna apunta a realizar las transformaciones que urgen en República Dominicana a nivel del Estado, de la relación del Estado y la sociedad, de las prácticas democráticas desde el Estado, las políticas de inclusión. Lamentablemente el ciudadano en República Dominicana sigue siendo un voto útil para legitimar los gobiernos que se vienen dando cada 4 años, pero el ciudadano no participa de los procesos de las grandes tomas de decisión. Entonces, yo particularmente creo que estas propuestas no satisfacen las expectativas. Hay algunas propuestas que podrían resultar interesantes, pero no se explican cómo se van a hacer. Hay otros temas que serían, en términos de propuestas, sustanciales, pero obligarían a que aquel gobierno que las realice desplace los ejes del entramado de poder en República Dominicana, porque hay que afectar a los nichos de poder tradicional. En términos generales le puedo decir que las propuestas, muchas se parecen unas con otras. Me parecen que no son, o sea, carecen de creatividad, no son propuestas. Hay mucho copy-page, como se dice. Sí, mucho copy-page. Sí. Algunas no pasan de ser recursos motivacionales y recursos retóricos de campaña, pero creo que el país no puede crearse muchas expectativas de los gobiernos, del gobierno que pueda surgir de este proceso electoral. Sobre todo, que no se evidencian señales de compromiso para realizar las transformaciones que requiere República Dominicana en términos de Estado de Derecho, de transparencia, de construir contrapesos eficaces y de conferirle al ciudadano el papel protagónico que debe de contemplarse en un proceso de desarrollo de la democracia directa. Sí, Andújar, al respecto a esto también queremos escuchar su parecer. Yo lo dejo con la de mi antecesor, y también entiendo que la gente no ha estado atrás de las propuestas para votar. Los candidatos la han soltado, vamos a decir así, como han querido, otros no han tenido opiniones. O sea que yo no creo que tampoco vaya a tener eso de incidencia para ganar las elecciones. Lo único es motivaciones, como dice Bo, en algunas propuestas diciendo que van a hacer tal cosa para motivar a la gente, pero no creo que haya habido tal debate. El COVID también se la llevó a todas. O sea que es un proceso de poco debate político en términos de propuestas. Y de la gente tampoco ha demostrado que la anda buscando. Sí,
los comunicadores, los analistas políticos, los periodistas, pero después la gente no ha estado en eso. Eso ha sido una realidad. Ha sido muy vacía. En ese mismo tenor, ya en lo que concierne a la Junta Central Electoral, ahora hay un elemento distinto de que no se va a utilizar el sistema automatizado de las votaciones. ¿Esto cómo puede afectar o beneficiar el proceso, ya lo que es a nivel del desarrollo del mismo el domingo y también de obtener los resultados electorales, tanto en el ámbito nacional como en las provincias y en el exterior? Bueno, el dominicano sabe votar en ese sistema de papeleta y también los partidos saben hacer su truco en él. Pero yo entiendo que la gente sabe votar en las papeletas tradicionales aquí en República Dominicana y que va a haber una votación. Ahora, todas las actividades malavidas que hacen los partidos para impedir que un voto llegue o no llegue, eso puede darse en las urnas, como también la capacidad de transporte de personas, la capacidad de recursos que pueda demostrar para llevar a la gente a votar. Eso va a tener una incidencia real en las elecciones, pero no creo que la boleta vaya a afectar. La gente aquí sabe votar con ella. Siempre los votos nulos están. Ese 5% que merma un poquito, pero siempre está. Yo creo que la gente sabe votar con esa boleta. Eso ha sido lo que se ha usado generalmente en el país desde hace mucho tiempo. Que ahora va a ser más grande, sobre todo la de los diputados, es inmensa. Pero el país sabe votar con ella. Sí. Daniel, sí, yo me mantengo en la tesitura de mi colega Rafael Andújar. Aquí la gente sabe marcar boletas, pero en esta puede producirse una situación que puede inducir a la anulación de muchas boletas, que quizás pueda sobrepasar el 5% que señala don Rafael. Y es el hecho de que existe el voto preferencial a nivel de la boleta de los diputados y hay personas que pueden no haber entendido que el diputado que tienen que marcar será en una sola boleta. Si marcan otro diputado en otra boleta, el voto será nulo de pleno derecho. Los senadores no, porque los senadores van individuales, es un solo senador, pero el voto preferencial puede inducir a muchas personas a cometer errores y se puede incrementar el volumen de los votos nulos. Pero después el proceso es muy sencillo, no creo que revista ningún tipo de complejidad. La Iglesia Católica y otros sectores han hecho numerosos llamados, principalmente a la prudencia, a la paz, a la cautela, y en el caso de los evangélicos han ido mucho más allá. Han exhortado a que voten por candidatos que promuevan los valores, que promuevan la familia, y no por candidatos liberales. ¿Cómo puede incidir esto en el proceso del domingo? Bueno, mira, en mi caso, la propuesta, aunque la historia de la iglesia en la política dominicana siempre ha tenido incidencia, se dice que cuando Trujillo viene de la iglesia, el asunto del cardenal en el 86, bueno, pero yo te diría que las negociaciones para tú conseguir el voto de las iglesias hay que hacerlas individuales con ellas. Y yo he vivido en pueblos grandes y en pequeños. Y en ciertos pueblos pequeños, cuando tú negocias con una iglesia, si tú tienes partido de lado, tú la mandas a votar por ese voto. Pero después, en el voto general, que un planteamiento de la iglesia afecte a un candidato X, yo no creo que es tan fácil. ¿Por qué? Bueno, porque es que ellos también son parte de la política y están en esos partidos. Y todos los partidos tienen su frente de culto y todos los partidos buscan cómo acercarse a ellos y le hacen forma de ellos. Yo entiendo que al final sí ellos, los pastores y los curas, sobre todo los pastores son más políticos, muchos, ellos usan a los políticos para algunas situaciones. Pero yo no creo que va a incidir, porque al final eso se le ha dado mucha distinción, sobre todo en la capital, por la senaduría.
yo creo que si Faride va a ganar como marca, no la van a tumbar con ese tema, en ese caso, Viricito y Paz. Yo no creo que eso vaya a incidir de esa manera, porque yo voy a iglesia y veo que al final la gente vota individualmente por su sentimiento que tiene a través de un partido o de la casa. El cura no puede controlar a las personas así. Yo creo que muchos temas de hablar de campaña y al final eso no va a tener una situación para cambiar el voto tampoco. Sí, Daniel, la incidencia de estos pronunciamientos en el proceso electoral. Sí, yo creo, como lo dice Rafael, que cada culto, cada iglesia negocia con los candidatos. No creo que las iglesias, por más organizadas que sean y por más correlación que muestren en términos ideológicos, pueden manejar el voto de sus feligreses de esa manera. En términos particulares, yo creo que los influjos que definen el escenario político incluso son superiores a las tendencias que se puedan producir dentro de la clerecía de las diferentes iglesias. No le doy mucha trascendencia, sencillamente las iglesias han formado parte de muchos acuerdos soterrados que no están justamente sostenidos sobre temas de creencia, sino sobre temas de conveniencia, más bien para algunos de los miembros de la cúpula de la iglesia. Por ahí andan conversaciones de cómo un famoso líder cristiano sostiene una conversación, es una grabación de una conversación donde se está tramando un acuerdo que no tiene ningún fundamento en términos de creencia, es un acuerdo sencillamente de conveniencia. Y yo creo que todas las iglesias han tenido mucho expertise en formalizar, en lograr consolidar esos acuerdos de conveniencia. Vamos a un proceso, por primera vez, un proceso general, con una ley de partidos que duró muchísimo tiempo en el Congreso de la República, durmiendo un sueño eterno. ¿Ha servido esta legislación, esta normativa, para regular este proceso electoral? ¿Cómo ha impactado? Si lo ha hecho positiva o negativamente, los candidatos, los líderes políticos, las agrupaciones, ¿están acatando, están respetando lo que establece esta legislación? Bueno, esa ley la tenemos, pero el Tribunal Superior, el Tribunal Administrativo, el Tribunal Constitucional le ha ido quitando artículos, o sea, hay una serie, cantidades de artículos. Aunque vi un tuit de Pou criticando a alguien que quería, que no se había dado cuenta que ya la parte de de los delitos por el asunto de las redes, sí, eso ya fue abolido. Y hay alguien que en un problema que le han hecho una campaña por las redes, estaba diciendo que iba a ser una ley, pero la ley se hizo y ya el tribunal la declaró inconstitucional, esa parte ahí de los delitos informáticos, el asunto ese. Bueno, yo entiendo que la ley creó un cuerpo y que el cuerpo es mejor que lo que se tenía. Sin embargo, el cuerpo lo hicieron muy especialmente para servir vamos a decir, a Danilo y su gente, porque fue armado como un pantalón para él. Y hubo que romper una serie de artículos que al final eran verdaderamente inconstitucionales y no dejaban que avanzara el proceso. Y que ha avanzado el proceso, independientemente que no tenemos la mejor ley, pero se dio y se tiene un cuerpo electoral que no se tenía anteriormente. O sea que es positivo que se hizo y es positivo que lo que era malvado se quitó en el proceso. O sea, yo creo que ha sido así, esa ha sido la realidad que tenemos ahí. Sí, Daniel, con relación a la ley de partidos, ¿esto ha sido beneficioso para el sistema y sobre todo para este proceso, por primera vez aplicando esa normativa? Hay que hacer la distinción entre la ley de partidos y el nuevo código electoral. La ley de partidos fue mutilada primero porque lamentablemente en nuestro Congreso no se mostró la capacidad de evacuar
un cuerpo jurídico como es una ley que no presentara tantas tumoraciones y tantas deformaciones como la que se presentó. Las mejores intenciones que albergaba esa ley, como detener la mercantilización de las candidaturas, el trasiego a cambio de dinero de individuos de un partido a otro, nada de eso se logró. Y peor aún, la ley no logró una de las cosas, de los elementos fundamentales en que radicaba la propuesta, que era el hecho de impulsar las prácticas democráticas dentro de los partidos. Entonces, esa ley quedó desvertebrada de manera lamentable, y no creo que sea porque se hiciera a la medida y a la anchura de Danilo Medina, porque esa ley la aprobaron legisladores tanto del Partido de la Liberación Dominicana como del Partido Revolucionario Moderno. Lo que pasa es que es una ley que le servía a una práctica que esas dos organizaciones han realizado de manera recurrente. Y pues sencillamente eso es uno de los graves problemas que presentamos hoy en día. Después, la ley del Código Electoral es una ley que podríamos decir aceptable. La de partidos, lamentablemente, quedó desarticulada, y lo que queda hoy más bien son vetas de temas administrativos de partidos políticos, pero que en poco ayudan a hacer que la democracia a nivel de las prácticas internas de los partidos pues se profundicen. Lamentablemente esto es una deuda que tenemos con el modelo electoral dominicano, y ojalá que en el próximo cuatrenio alguien o algún grupo de los que representen el Congreso Nacional se preocupe y se empeñe en presentar un mejor proyecto de ley de partido. Finalmente, los resultados de las últimas encuestas, principalmente la Gallup Hoy, la Greenberg Diario Libre, la Centro Económico del Cibao, la Marpenc. En el caso de la Marpenc, que daba una eventual o posible segunda vuelta, pero en el caso de las anteriores dicen que el proceso se va a decidir en primera vuelta. En la opinión de ustedes, como expertos, como politólogos, ¿cuál es el panorama que se visualiza de cara al domingo? ¿Habrá primera vuelta solamente o segunda vuelta? Bueno, mira, el superar el 50 más un voto es un obstáculo legal grande que tiene cada partido. Si tú buscas, después que se estableció la ley, el único partido que lo ha superado 5 veces por grandes alianzas es el propio PLD. Leonel en una alianza de segunda vuelta, Leonel 2 veces después, Danilo 2 veces. El último bloque de partidos que apoyó a Danilo era de 14, cuando eran 26 era de 14. Entonces, bueno, tú dices, el caso, por ejemplo, del PRM, si tú ves como PRD, el PRD cuando fue con Hipólito se quedó en 49.87, le faltaron 4.000 votos. No llegó, bueno. Pero ¿qué pasa? Cuando la ley de partidos no existía, hay un elemento histórico que nos dice lo siguiente. Cuando no existía el sistema de la doble vuelta, en el 62, que salíamos de un gobierno largo de Trujillo, la población votó en manada por voz para un 59%. Cuando salíamos de un gobierno largo de 12 años de Balaguer, la población votó en manada por el PRD y llegó a 53%, ganó 15 senadurías de 27 y hubo que hacer un fallo histórico para quitarle 4, para darle la mayoría a Balaguer. Entonces, en esos 2 momentos ha habido una votación en manada que le ha permitido al partido, aun cuando el sistema no existía, superar el 50 más 1. Otro 50 más 1 que se ha logrado fácil en la política dominicana para ganarle a un gobierno fue en el año 2004, cuando Leonel Fernández le gana a Hipólito Mejía, que llegó a 57 puntos, un buen bloque de partido, el PLD 49, el bloque 8, pero ahí era que el PRD se dividió estando en el poder. Entonces, lo único que se parece
a ese momento hoy es eso, que el PLD se ha dividido estando en el poder. Pero en el caso de Hipólito había la división y una crisis económica inmensa que estaba empobreciendo a la gente. Ahora también, por el COVID, también ha habido esa crisis económica. Entonces, por estructura partidaria, superar el 50+1, ningún partido dominicano tiene esa votación. Y por eso se puso. Los elementos que hay son históricos, que pueden darlo. La parte de las dos manadas, 62, 78, y la parte del 2000, del 2004, de cómo Hipólito se cae y permite que Leonel gane en esas circunstancias. Esos son los dos elementos. Los sí. tres Daniel. Hechos históricos. Sí, Daniel, su opinión respecto a esto, de si se va a definir en primera o segunda vuelta el presidente, el nuevo presidente de la República. Yo voy a ser muy sucinto. Yo creo que todo va a depender mucho del nivel de votación. Si la abstención es muy alta, es muy difícil que se pueda hacer una elección presidencial en primera vuelta. Si la votación por lo menos llega a algo más del 50%, es posible que se defina en primera vuelta. Y esto porque hay que tener en cuenta la pandemia del COVID-19. Yo particularmente creo que el nivel de abstención que se va a producir fundamentalmente va a ser en el Distrito Nacional, donde vive la mayor parte de la clase media y media alta. El 12%, en algunas, sí. El 12% de las elecciones, que es mucho. El 12% de las elecciones, que es mucho, el 12%. Sí, correcto. Entonces, eso sí podría indiscutiblemente catapultar el proceso a una segunda vuelta. Hay un detalle que quiero tocar sucintamente de las encuestas que se hicieron. Escudriñando, Rafael, sobre la ficha técnica de la encuesta Greenberg, me encontré un detalle que me llamó muchísimo la atención. Del universo muestral que ellos eligieron, que eran unas 1.230 y tantas personas, cerca de 600 personas manifestaron que no iban a votar. Entonces ellos trabajaron con una muestra reducida, lo cual rompe la proporcionalidad, porque el universo muestral es una proporción del universo social. Sí. Rafael lo sabe muy bien, es un hombre muy experimentado. Entonces, si tú en un universo muestral tienes la inhibición de casi el 50% de la muestra, inmediatamente las proporcionalidades se rompen. Y entonces esa muestra queda debilitada, y lo que debió de hacerse fue buscar más elementos en la misma proporción que sustituyeran a aquellas personas que dijeron que no iban a votar. Por eso que yo digo que yo no me siento muy satisfecho con todas estas encuestas, porque incluso la propia encuesta Gallup, que tiene un estilo muy particular, esta vez no determinó el voto de rechazo. La única que tomó en cuenta el voto de rechazo en estas tres últimas encuestas fue la encuesta Greenberg, que le da el mayor voto de rechazo al candidato oficial, pero que solo supera a Leonel Fernández por 2 puntos. Y eso es muy extraño, que un candidato de la oposición tenga un nivel de rechazo tan alto, porque por lo general el voto rechazo lo captura, ¿verdad? Por lo general el candidato oficialista. Por eso es que yo digo que estas encuestas hay que tomarlas. Yo he visto encuestas privadas. Yo he visto 3 encuestas privadas mandadas a hacer por empresarios con grupos muy profesionales, y me quedé maravillado del diseño, del instrumento de algunas de ellas, donde ninguno de los candidatos tiene capacidad para irse en primera vuelta. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, tanto a usted, doctor Daniel Pou, y también al doctor Rafael Andújar. Quiero agradecerle a ambos su disposición de haber aceptado este debate de proyección, de análisis
en torno a las elecciones del próximo domingo 5 de julio. Así que gracias infinitas a ambos. Bueno, gracias a usted. Gracias. El doctor Daniel Pou, politólogo y experto en seguridad ciudadana, y el doctor Rafael Andújar, politólogo y catedrático universitario, han estado con nosotros. Agradecer a todos por su fiel sintonía de su espacio Dímelo Gente. Nos reencontramos en la próxima, a votar todos en paz, en orden y con mucho civismo este próximo domingo 5 de julio. Bye bye.